Buenos días y bienvenidos al webinar Startups en el Perú, un ecosistema que busca o en busca de un unicornio. Este es el segundo webinar del Club de la Innovación y la Transformación de este año. Y el club, como bien saben, está constituido por algunas grandes marcas en el país que buscan impulsar el ecosistema emprendedor. Está con nosotros, acompañándonos ya desde hace 3 años, el BBVA, la Escuela de Posgrado de la UPC y KPMG. Y tenemos un invitado también, PECAP, que es la Asociación de Capital Semilla en el Perú. Bueno, vamos a dar una presentación, vamos a tener una presentación inicial y luego vamos a tener un panel. Calculo que aproximadamente este webinar tiene una duración de 1 hora con 20 minutos. Va a iniciar con nosotros una exposición Patricia Sainz. Patricia es Managing Partner de EWA Capital y presidenta de Col Capital. Y además está conectada desde Colombia. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida al club. Hola David, muchas gracias por la invitación y feliz de estar acá. Primero quisiera que brevemente nos comentes sobre las organizaciones que presides para poder situar a nuestra audiencia sobre la exposición, además, que nos tienes preparada. Vale, pues mira, yo arranqué en el 2016 y creé como el primer fondo de Venture Capital de Colombia, que se llamaba antes Monte y Nazca Colombia, hoy le cambiamos el nombre a EWA Capital. Y desde Colcapital es la Asociación de Capital Privado y Capital Emprendedor de Colombia. Empecé en el consejo directivo desde hace más de 3 años y este año nos dieron, pues tengo la presidencia del consejo directivo. Colcapital es la asociación, como les decía. Este año hicimos un cambio muy importante porque antes era solamente de fondos de capital privado y debido, digamos, a toda la evolución que hemos visto del ecosistema emprendedor y cómo han cambiado las políticas, este año le cambiamos también el nombre para atraer nuevos vehículos de inversión y que no fuera solamente capital privado. Entonces, y estamos tratando de unir lo que ha sido como una tendencia en LAFCA y en las otras asociaciones también, de unir mucho más lo que siempre llamamos capital privado con toda la parte de capital emprendedor en Colombia. Muchas gracias, Patricia. Parte del interés del club y de la motivación del club es hacer extensiva la experiencia que existe en otros países cercanos o similares al Perú y traerla como referencia, sobre todo países como Colombia que nos llevan la delantera en el mundo de las startups. Patricia, te dejo entonces con tu presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, buenos días. Mi nombre es Patricia Sáenz, como pues ya lo saben, soy fundadora de Ewa Capital. La siguiente, por favor. Un poco para contarles de la experiencia mía, pues como les acabo de decir, en el 2016 arrancamos este primer fondo y pues todos ahorita estamos muy, yo creo que muy metidos en el emprendimiento y en todo lo que pasa en los ecosistemas, pero pues sitúense en el 2016 y cuando arrancamos ese primer fondo fue todo un reto. Y yo siempre digo que la parte de los fondos de capital emprendedor también somos emprendedores por eso mismo. Cuando yo salí en ese primer fondo a levantarlo, fue algo, yo digo hoy en día divertido, en ese momento a veces era frustrante, como le pasa a todos los emprendedores, porque salía a conseguir capital, la gente no entendía, los empresarios no entendían en qué íbamos a invertir, el ecosistema estaba absolutamente joven, nuevo y bueno, estábamos todos aprendiendo. Ese fue como un microfondo, fue más o menos de 4 millones de dólares. Pudimos hacer 8 inversiones dentro de las que están Platzi, que seguramente la conocen, que es de educación a nivel internacional, Merkeo, que es Groceries Online, Undoc3, que es de salud, una plataforma de salud, Épica, que es un software de servicio de predicción de datos, GoCargo, que es de logística, y tres, como yo las llamo, inactivas, que es pues dentro de toda esta política, pues también hay en algunas que no tenemos éxito y también hay que mencionarlas, y todas tienen su aprendizaje. En el 2019 arrancamos como ya nuestro segundo fondo de inversión, que es EWA 2. Tiene una tesis de inversión muy parecida. La siguiente, por favor. Y esto es un poco pues para contarles más o menos en qué estamos, ¿no? Entonces, este fondo de inversión nosotros buscamos invertir en empresas
en etapa temprana, pero nuestra tesis de inversión es más, digamos, donde ya haya un producto mínimo viable, ya hay una base de clientes creciente y recurrente, lo que uno podría decir como que ya está este market fit hecho para su crecimiento y desarrollo. A la región están entrando muchos nuevos fondos, lo cual yo creo que es muy bueno porque una de las preguntas que todo el mundo se ha hecho siempre es ¿y qué pasa con las salidas? Y ahí arrancamos nosotros a decir como, venga, pero es que esto es muy nuevo. Entonces no se han dado salidas todavía, digamos, como se ven en Estados Unidos, porque pues las primeras inversiones o los primeros emprendedores, pues listo, hay unos que eran en el 2012, pero si ponemos a pensar cuándo fue este boom, fue en el 2016 y hoy en día están entrando fondos mucho más grandes que nos pueden dar estas salidas en estas etapas que vemos ahí, series B, series C y series D. Siguiente, por favor. Cuando a mí me preguntan Colombia, yo digo, no podemos ver, y esto es lo súper lindo de Venture Capital, no es un país solamente, somos todos una región. Y el éxito que podemos tener cada una de las startups es si ve la región como un todo. Somos una región que tiene más de 600 habitantes, 2 veces más que Estados Unidos. El PIB es el 40% de China, una clase media creciente que está teniendo más acceso a servicios y a productos. Obviamente, pues el COVID nos ha pegado muy duro y todos lo sabemos, pero de todas maneras la penetración de Internet es mucho más grande que la que hay en India, la penetración de smartphones también, la parte, digamos, que también el COVID sí nos dio duro como región, pero también yo creo que lo que nos tenemos que pensar que nos benefició totalmente fue este acceso a la tecnología y que ya la tecnología no es un susto para muchas personas, ¿no? O sea, y yo siempre lo pienso como la gente que está en el campo y que antes no tenían, pues, o no veían esa necesidad de hacer estas llamadas, videollamadas y todo. Entonces esto pues ya les ha dado como un acceso a la tecnología y es algo que yo creo que viene jalando cada vez más. El siguiente, por favor. Cuando nos podemos saber qué ha pasado en Colombia, y digamos, esto es un poco lo que yo pienso de mi experiencia, cuando yo arranqué en el 2016, uno veía que había pasado y pasaron muchas cosas. Digamos, a mí, hoy en día mis socios, que son pues José Calderón, Miguel McAllister y Pablo González, que fueron los primeros fundadores de domicilios.com, y ellos en el 2017 hicieron la salida a través de Delivery Hero en la bolsa de Frankfurt. Y estos, cuando fueron una vez a buscarme, y me fueron a buscar porque mi vida pasada fui también en Family Office, me contaron de esa idea de domicilios.com en el 2012 y yo ni entendí qué era lo que querían y me pareció absurdo lo que iban a hacer y pues fue una de las pérdidas una pérdida, ¿no? O sea, los que le creyeron e invirtieron fue algo increíble. Y en el 2016 empezamos a ver qué ha pasado en la región y qué ha pasado en Colombia. Yo me acuerdo que yo fui y esto no me acuerdo si fue el 2016 o 2017, Lab 4 en Perú. Y esa vez cuando estaban haciendo ese evento, yo veía un ecosistema bastante súper joven y digamos como decía David, mucho más joven que Colombia, pero lo interesante de todo esto es que en un año crecen y realmente se igualan muy rápido. Y no había nada en ese momento y al año volví y había de todo y todo el desarrollo que ha tenido, digamos, el ecosistema en Perú es muy grande y ha venido en pasos agigantados. ¿Qué ha hecho y por qué pensamos, digamos, bueno, qué ha pasado en el ecosistema colombiano para que haya tanto, pues, haya entrado tanto capital? Uno, obviamente, Rappi, y Rappi, pues, no se puede decir, es el pico de haber entrado capital, pero yo creo que, digamos, el gobierno desde el 2015-14 arrancaron a entender qué necesitaba el ecosistema y era mejores emprendedores. O sea, cuando uno empezaba a ver, y como yo digo, en mi época, cuando uno se graduaba de la universidad, el que era emprendedor era porque no consiguió trabajo, ¿no? Y a mí toda la vida me encantó esto y en el 2012 hice un estudio de las incubadoras y qué pasaba en Colombia con las incubadoras. Y la mayoría de estas empresas en las incubadoras cogían a un emprendedor,
le daban el sitio de trabajo, le creían en la idea y el emprendedor conseguía trabajo y se iba. Entonces, claramente, esto no se iba a desarrollar si no empezábamos a cambiarle el chip al emprendedor. Y a través de Impulsa se empezó a hacer las cámaras de comercio, todo, y yo creo que, digamos, en ese momento se ha hecho cosas increíbles, como las vemos, emprendedores que, digamos, antes del 2015 eran mucho más trayendo oportunidades que uno veía de Estados Unidos y era simplemente un copy-paste, y hoy en día, pues hoy en día no. En esa época empezamos a ver que ya fueron emprendedores que empezaron a analizar realmente cuáles eran las necesidades que había en Latinoamérica y que a través de tecnología, pues realmente podrían resolver todo esto, ¿no? Y ahí vemos un New Bank, pues que hoy en día es, o sea, para mí es increíble, tiene más de 40 millones de tarjetavientes, David Vélez, pues un hit de cómo supo leer y no le dio miedo, como leía yo en un artículo, empezar a competir con algo que a nadie se le ocurría, ¿no? O sea, la parte de, venga, que voy a competir con un banco, o sea, esto es loco. Simón, que digamos cuando yo vi a Rappi justo al principio y creo que no supe leerlo tampoco, la parte que uno decía, no, pero eso de pronto es demasiado nice to have, porque va a ir a una gente pues como demasiado upper scale, pero claro, o sea, lo que el tipo sí entendió es que obviamente una persona iba a comprar 3 veces a la semana y que esto iba a cambiar el mundo como lo cambió. Primer unicornio colombiano, que es increíble. La parte, digamos, de Platzi, de la cual nosotros somos inversionistas, totalmente sentido cuando uno veía una startup de educación que lo que buscaba era cambiar, y lo que busca es cambiar una región en la que hemos pasado de, oiga, ¿por qué no nos soñamos de pasar de ser una región de minería, de commodities, a realmente poder educar a la gente de una manera diferente y volvernos unos prestadores de servicio de desarrollo de software, de marketing digital, como lo hace hoy Platzi, que tiene más de 1.800.000 estudiantes, Merkeo con los groceries online y un Doc3, pues que para mí también cuando invertimos era súper lógico, la parte de, oiga, es que, y bueno, y el COVID nos dio toda la razón, es como el 70% de la gente que va al doctor no necesita ir al doctor, y a través de tecnología se puede dar toda esa información, ¿no? Y veraz, de una fuente veraz, no de cualquier persona en, en YouTube diciendo lo que debe, o en Google. El siguiente, por favor. Entonces, todo esto, pues que hizo el gobierno y que han hecho las universidades y que el que pensaba que era una moda le tocó cambiar de idea y darse cuenta, pues que no es una moda, ha hecho que la región se haya desarrollado. Y me llamaba mucho la atención cuando decían, oiga, mire, de los 100 países del mundo más desarrollados, pues tenemos 13 que son en Latinoamérica y digamos estamos dentro de los 10 y Colombia ha tenido un buen desarrollo y ahí digamos un poco lo que estamos hablando y cada uno de los que ha tenido más desarrollo pues uno se da cuenta que el gobierno y el sector privado han trabajado mucho más. Brasil pues obviamente el tamaño, pero Brasil, digamos, el gobierno ha hecho cosas súper interesantes. En el caso de Chile, todos conocen Startup Chile y digamos, claro, no hay soluciones perfectas y a veces la gente me dice como, ah, sí, pero la han embarrado también. Y yo sí, pero porque en Latinoamérica es como si alguien la embarra, de una vez lo cierran, en lugar de, ¿por qué no más bien vemos qué estaba bien, en qué no estuvo tan bien y saquemos la receta perfecta y sigamos improvisando? Y esto lo digo porque va al caso de México. INADEM para mí fue uno de los proyectos más impresionantes que hizo en México y que obviamente hubo algunos errores, porque nada es perfecto, como lo digo, pero en lugar de acabarlo, pues lo hubieran como mejorado y ver dónde lo embarraron, ¿no? Y digamos, y que es INADEM para muchos que preguntarían. Entonces, lo que decimos, Startup Chile, ¿qué busca? Que más startups lleguen a Chile, se constituyan allá, generen empleo y vamos a salir adelante, pues, y les ayudan. Otra, otra me decían, digamos, en el caso de INADEM, como estamos hablando de México, pues estaban apoyando a los fondos y siendo como estos inversionistas que para atraer más capital, lo que buscaban era que hubiera
que ser como el inversionista ancla de los fondos y al final a los y solamente buscar el hurdle rate con su capital, o sea, no regalar el capital. Y en el caso de Colombia, pues como lo estamos viendo y como hablábamos antes, se han enfocado muchísimo en el emprendimiento y de ahí para abajo, pues cada vez vemos más otros que están entrando en el juego, como digamos el Fondo de Fondos ahorita en Perú y como lo han hecho, digamos, las asociaciones, pero pues nos queda mucho camino por recorrer. El siguiente, por favor. ¿Qué ha tenido Colombia único? Yo creo que Colombia ha tenido único que se la ha creído también, ¿no? Y la parte de creérsela es que y hay un potencial enorme. Digamos, Bogotá, pues es una ciudad de más de 8 millones de habitantes, que es una locura, digamos, ahora lo voy a decir, pero pues el ecosistema está regado y han hecho cosas por tratarlo de juntar, pero realmente no sé si es tan grande o es tan, ¿qué? Pero bueno, ahorita, digamos, han firmado con el gobierno de Singapur para poder convertirnos en blockchain, en un hub tecnológico. Medellín, pues con Ruta N y todo lo que ha hecho Medellín de poderle dar la vuelta, de pasar de ser la ciudad que todo el mundo le tenía un miedo horrible a ser la ciudad que todo el mundo quiere ir, que tiene tecnología, que también se la cree. Cali, que también es una ciudad muy chistosa porque tampoco le han metido tanto, aunque la Cámara de Comercio de Cali es para mí una de las mejores. Pero digamos en el sector emprendedor, pero cuando uno ve buenos emprendedores, salen de Cali también. Entonces, creo que esa parte es increíble. Y Barranquilla, que le están empezando a meter, que hasta ellos mismos, digamos ahorita en Barranquilla, sacaron una Atlántico Acelera, que lo que están buscando es un matching grant para las empresas de la costa atlántica y que los otros, y que traer inversión y poder desarrollar también la región. Entonces yo creo que todo esto para mostrarles que creo que pasó de ser algo como, uy, una moda, a que es una tendencia pública y privada y que todos tenemos que estar metidos ahí porque realmente en esto está el desarrollo de la región. La siguiente, por favor. Y digamos un poco cuando llegan y me dicen, bueno, ¿y cuáles son las dificultades? Y yo creo que, digamos, las dificultades, pues todos nos las sabemos un poquito, y es que, uno, pues todos los que tienen startup ahorita se van a dar cuenta, la parte de educación y lo que siempre decían, oiga, realmente sí hay talento para tantas startups y lo estamos viendo. En el caso de Colombia, uno decía antes un desarrollador de software era, no sé, $1.000, ahora están a $3.000 y además uno se lo roban acá, el otro se lo roba acá, el otro se lo roba acá. O sea, es una cosa increíble lo que está pasando. Y que realmente que como región pues debemos creer más en cosas como Platzi, que al final del día pues nos desarrollan. O sea, digamos Platzi, y se los pongo un ejemplo porque es la de las que más conozco, hizo un piloto con una empresa privada y a través de un algoritmo trajeron a estudiantes que nunca habían tenido trabajo tecnológico y digamos se les veía esas habilidades. Después de 3 meses de estudiar full time con Platzi, Platzi logró ponerlos y que estas personas se ganaran más de $1.000 al mes. Entonces, fíjense que esto simplemente lo que estamos mostrando es una necesidad de desempleo, una necesidad de startups a nivel regional, pero también en Estados Unidos, y estamos viendo que muchísimos nos están poniendo los ojos. Entonces sí tenemos que desarrollar todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. Internacionalización. Y esta ha sido una de las más, que esta yo la uno, la internacionalización con el creérsela, ¿no? Y eso es muy importante que lo cambiemos. Y digamos, yo lo pongo un ejemplo de Colombia, y yo creo que la parte del colombiano lo que nos ha pasado es que nuestra historia pues ha sido difícil, y a uno desde chiquito le enseñaron pues como, oiga, bajo perfil. Y la parte del bajo perfil pues es no creérsela. Y siempre pongo el ejemplo del argentino, que siempre los han puesto como hay que creérsela, y mi amor, tú eres lo mejor de la vida. Entonces, y uno lo ve, cuando el emprendedor argentino está echándole pitch, uno está pensando, yo quiero ponerle plata, yo quiero ponerle plata, yo quiero ponerle plata, porque el argentino ya se comió Latinoamérica. En cambio, digamos, en el caso de nosotros, es como, no, más cautelosos, la plata va para esto, ¿no? Y entonces yo sí creo que, digamos, la parte
de creérnosla y del chip y de todos cambiarlo como región es súper importante. La otra parte importante, digamos, en esta internacionalización es algo muy importante de los gobiernos y es que empiecen a pensar como región, ¿no? Porque nosotros en la parte, digamos, de región, la internacionalización de las startups les cuesta porque cada gobierno tiene unas leyes y unas cosas tan difíciles, diferentes, legales, puestas, que les hacen mucho más difícil esta parte, que tenemos que entender que esto ya es una región y que necesitamos crecer y que qué bueno que todas las startups tengan una empresa en un hub en cada uno de los países, si se puede, o uno en Argentina, uno en un lado y uno en el otro, pero digamos acá es muy importante y la parte pública que empiecen a ver a Latinoamérica como región. La siguiente, por favor. Y la financiación, porque yo sí creo que esto sí es lo que nos hace el hueco y la diferencia en todo, ¿no? Entonces, sí se ha desarrollado el capital emprendedor, pero la realidad es que no nos hemos desarrollado al nivel que se han desarrollado las startups. Y tanto se ve así que digamos todavía una startup, y claro, me van a decir, no, pero mira que Fruana se levantó tanta plata en tanto tiempo, súper rápido y tal. Sí, no les estoy diciendo que ninguna no lo va a hacer. Claro que lo van a hacer porque son buenísimos. Y además vienen de trabajar de startups, que yo siempre digo que eso es absolutamente diferente porque ya es como venir con el MBA insignia. Pero en general, pues el normal, esto le cuesta mucho más y necesitamos más capital porque se están demorando 6 meses en conseguirse rondas y hay algunos que, digamos, no necesitan ni siquiera el capital en equity, sino deberían tener más deuda para CAPEX y no tienen ese capital y entonces les toca salir y dar equity para esto. Entonces, yo creo que, digamos, esa parte de atraer capital a la región, que si bien hoy lo tenemos súper difícil pues ya casi una parte política, pues por todo lo político que nos está pasando en la región, lo tenemos balanceado por la calidad de emprendedores que tenemos. Entonces yo sí vuelvo y digo que si alguien tiene una oportunidad en este momento de la vida, somos nosotros. Entonces, eso, digamos, pues se contrarresta. Creería yo que es lo más importante. La siguiente, por favor. Y pues los aprendizajes. Ahí hay muchos puestos, pero yo creo que, digamos, los aprendizajes de hoy en día es hacer positivos. O sea, yo creo que a mucha gente decía, oiga, es que esto iba, no sé, o sea, era moda, como siempre lo digo, y el COVID nos dio la razón, no fue moda. O sea, gracias a los emprendedores y gracias a toda la parte de tecnología, pudimos hacer miles de cosas durante el COVID. Y realmente, imagínense que esto nos hubiera cogido hace 30 años. O sea, no habían médicos, no había telemedicina, no había quien nos trajera las cosas a la casa. O sea, no habían tantas oportunidades que hoy en día uno se dio cuenta y entonces es como entender, uno, que yo creo que la industria regular digamos, la industria, la economía real tiene grandes dificultades hoy en día en Latinoamérica y que realmente estas startups tecnológicas vienen para darle un brazo a estas empresas para salir adelante y les enseñaron a hacer en esta parte de innovación, de tecnología, a salir adelante. Que la economía digital en serio tiene todo un potencial y está apoyado, pues como lo dije anteriormente, en la parte de penetración de Internet y el uso de smartphones, pero que necesitamos unas políticas de Estado a largo plazo, porque vuelvo y digo, este acá es como de acuerdo al turno y le pasa a toda Latinoamérica, y sí necesitamos de largo plazo unidas con los privados. Y yo creo que si queremos atraer más capital a la región, aquí nadie se está inventando las cosas. O sea, eso ya lo hizo Israel, lo ha hecho España, lo ha hecho, ¿no? Hasta en lo que acabamos de hablar de y mirar Latinoamérica como un todo, uno dice, venga, think out the box, ¿no? O sea, no es simplemente darles beneficios tributarios a los inversionistas. De pronto, si los inversionistas tienen ese susto de invertir en venture capital, porque hasta ahora se están familiarizando con el tema, pues el gobierno saque garantías de alguna manera diferente para que les puedan garantizar algo del capital, pero que más capital venga. Porque creo que, digamos, estas políticas
público-privadas son súper importantes. La academia, las universidades y todo también empezar a empaparse en esto porque, y empaparse a lo que yo digo es en la vida real, ¿no? Porque claro que lo enseñan, pero lo enseñan pues en el libro. Y a veces uno dice, es que esto no tiene nada que ver con el libro. Y les puedo contar que una vez hice con una universidad de eso, los MBAs fueron a trabajar a las startups y la frustración de estas personas fue increíble, porque nada, o sea, eran como, aquí no, no hay cronograma de actividades y uno, no, sí hay cronograma, lo que pasa es que todos los días aparece algo más importante para hacer. Y entonces el cronograma no se cumple y hay que cambiar y hay que pivotear el producto y hay que pivotear miles de cosas que realmente nunca nos enseñan en las universidades. Entonces, creo que, digamos, eso es muy importante, pero para mí la parte, digamos, más importante creo que es crear este ecosistema y no solamente pensar que el emprendedor es importante, sino el emprendedor sin los vehículos adecuados de inversión y sin las políticas de gobierno para crear empresa, para que sea más fácil cerrar empresas, para que sea los bancos y todo, para que sea más fácil el acceso a capital, pues es muy difícil que realmente logremos un desarrollo. Y por eso creo que es súper importante la parte de uno pensar que mirar los otros que han sido exitosos, como digo yo, un Israel, y es que todos le apostaron, no solamente el gobierno, sino los privados, los emprendedores y todo. Entonces creo que esa es como la parte más importante de los aprendizajes si queremos realmente aprovechar este momento glorioso de emprendedores que estamos teniendo. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Voy a dar pase ahora al panel. eh, y tenemos 4 panelistas que nos van a acompañar y va a continuar con nosotros, por supuesto, Patricia. Les pido a cada uno de ellos que, así como le comentaba Patricia al inicio, nos cuente un poquito de su organización, hagan una introducción breve, brevísima, de modo que la audiencia también sepan quiénes son. Algunos de ustedes necesitarán más o menos presentación, por supuesto, para la audiencia local. Entonces, empiezo con Renzo. Renzo Reyes es director de Start UPC. Bienvenido, Renzo. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los panelistas. Para mí es un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, como ya lo dijiste, yo soy Lorenzo Reyes, soy director de Start UPC, es la aceleradora de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias. Nos acompaña también Lucía Martí. Ella es Head of Open Innovation de Guaira en Hispanoamérica. ¿Cómo estás, Lucía? Hola David, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo estoy en Guaira. Guaira es el hub de innovación abierta del Grupo Telefónica y nosotros nos enfocamos en invertir en startups y en conectar esas startups con las empresas del Grupo Telefónica para generar negocios. Gracias, Lucía. También está con nosotros José Bernal. Él es General Manager para el Perú y Ecuador de Rappi. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenos días, David, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí también. Y finalmente, Carol Ribut. Él es CEO de HolaClick. Carol, bienvenido también. Hola, muchas gracias David por la oportunidad. Sí, yo había vendido mi startup anterior hace un poquito más de 2 años y hoy me encargo de HolaClick en Latam. Vamos haciendo unos 300.000 órdenes por mes, lo que está interesante. Muchas gracias, Carol. El evento de hoy tiene como título, como saben, un ecosistema en busca de un unicornio. Eh, con Rappi, como mencionaba Patricia, Colombia tiene ya su unicornio. Pero ya veíamos en la distribución regional, en el mapa, los porcentajes de transacciones y la verdad me quedaba con el 1.4 que representa todavía Perú a nivel porcentual en transacciones en el 2018. Patricia me puede corregir, en la región. Todavía somos un mercado mucho más pequeño. Colombia aparecía por el 8 punto y tantos. Entonces ya ahí nomás había una ventaja. Y el 50% de la torta estaba en Brasil. Tremendo. Bajo esta lógica del evento y de la búsqueda de un unicornio, ¿qué tan importante consideran ustedes
que es para captar la atención de jugadores internacionales tener un caso de éxito de este tipo en el Perú? ¿Cómo cambiaría en todo caso las circunstancias, la situación del mundo emprendedor local? Le voy a dar pase a Carol, luego a José y finalmente a Patricia en esta primera ronda. Carol, por favor. Bueno, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia, creo que tiene un poco más de referencia. Entonces, HolaClick es mi segunda startup, después vendida la primera. Tenemos 7 meses y acabamos de salir de Y Combinator. Y Combinator, por los que no saben, debe ser el concurso de startup más difícil que existe en el mundo, porque tienen unos 20.000 registrados, solamente muy pocos que entran. HolaClick hoy día es un buen camino de ser unicornio. Estamos originalmente de Perú, un país que tengo en el corazón, obviamente. Y tenemos en el cap table muchos inversionistas que son muy, muy reconocidos a nivel mundial, lo que es un performance por una startup peruana. Entonces hemos visto realmente que LATAM se ha vuelto un mercado bastante atractivo. Tengo en la mente empresas, obviamente en Brasil, como Logi, Loft, Gympass o Mobile, que brindan mucha visibilidad al extranjero por ser unicornios. Pero también me gusta particularmente el ejemplo de Rappi porque vienen en un mercado bastante pequeño, Colombia, relativamente pequeño a nivel digital, si lo comparamos con Brasil y México, ¿no? Para mí estas empresas realmente son la evidencia para inversionistas extranjeros que sí es posible llegar a un volumen de negocio relevante por ser un unicornio en LATAM. Ahora está claro que por un inversionista extranjero, si hablemos de LATAM, tienen más que todo en la mente Brasil y México. Eso suele decir que si hablemos de una startup exclusivamente peruana, no creo que haya tanto impacto, salvo porque los inversionistas institucionales finalmente quieren invertir en una compañía que tiene $1 billion potential. Es muy complicado por una startup peruana implementada en Perú volverse unicornio, salvo si tiene como HolaClick un producto muy escalable o si no ha logrado saltar los obstáculos de expandirse en la región. No son fáciles a sobrepasar. Lo he vivido personalmente con mi startup anterior que está implementada en Perú y Colombia. Y solamente para terminar sobre este punto, para darle un poco de food for thoughts, creo que deben existir unos 16 unicornios en LATAM por unos 200 en Asia-Pacífico y 70 en Europa. Entonces, si hay 16 en LATAM, creo que es el momento para LATAM despegar un poco. Y puede ser un buen momento ahorita. Carol, gracias. Y tomo el tema de la escalabilidad como factor importante para darle pase a José y que nos cuente un poco también desde su mirada interior de Rappi la importancia de qué significa tener un unicornio para un mercado. Gracias, David. Y primero quiero felicitar a Carol por que comentó de Y Combinator, que fue una de las aceleradoras que estuvo Rappi al inicio. Y de acuerdo con él es dificilísimo que te seleccionen y así que espectacular lo que vienen consiguiendo. Sí, yo creo que es fundamental tener un unicornio independientemente de la escalabilidad que mencionaba Caro, que efectivamente para poder ser un unicornio tiene que tener componente regional o global, si no es imposible solo en un mercado peruano tener un unicornio local. Yo creo que tiene que ser un unicornio creado en Perú, pero con visión regional o global definitivamente. Pero yo lo veo un poco, y poniendo un ejemplo muy básico, pero es como cuando hace muchos años, lo comparo con un tema de fútbol, por eso yo muy básico, cuando recién Perú era súper desconocido, nadie se fijaba en Perú y de pronto Claudio Pizarro llegó al Bayern Múnich y los alemanes se enteraron de que en Perú podía haber talento también para el fútbol, ¿no? Acto siguiente se llevaron a Paolo Guerrero, más joven, y empezaron a ver el talento,
y aprovechar esta base de talento local. Y fuimos estando en el radar del mundo después de muchísimos años en los que nadie se había fijado en el Perú. Y vino una ola de peruanos que empezaron a llevar su talento futbolístico por el mundo. Algo similar pasa en el mundo tecnológico. Rappi fue el primer unicornio colombiano. Previamente, como había mencionado Patricia, estaba Delivery Hero, Domicilios, haciendo un gran trabajo, y los chicos de Merkeo igual, pero creo que Rappi marcó un antes y un después que permitió que se abran, primero estar en el radar de los principales fondos del mundo, y luego que se conozca el talento colombiano y latinoamericano mucho más. Y ha hecho que, Patricia lo mencionaba también, empresas como Frubana, que son ex-Rappis, tengan esta posibilidad, ¿no? Y otro punto importantísimo es que un gran unicornio crea un ecosistema a su alrededor de gente también talentosa y con ganas de hacer otro unicornio. Se dan cuenta que eso rompe las barreras y uno dice, yo también puedo, ¿no? ¿Por qué mi jefe lo hizo y no puedo hacerlo yo? ¿Por qué no puedo crear yo el próximo unicornio o cambiarle la vida a los latinoamericanos? Y eso es un poco lo que hablábamos de creérsela, ¿no? De la mentalidad de los argentinos, que ahora trabajando muy cerca con colombianos, digo, wow, qué cool que tengan esta mentalidad también, en el que ya se creen, se creen o se sienten igual de capaces que las economías más fuertes del mundo, ¿no? Y eso es algo que creo que le falta al Perú. Creo que nos falta creérnoslas un poco para lograr captar la atención de más fondos, ¿no? Me parece que hay un tema también de cultural que se tiene que ir ganando con la experiencia de tener algunos casos de éxito locales que nos hagan empezar a creérnosla, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco cómo lo veo, y a raíz de eso se van captando más fondos. En el caso de Rappi, empezamos con Y Combinator, pero luego vinieron Andreessen Horowitz, Sequoia, DST, SoftBank, ¿no? Y hay toda una evolución natural que va haciendo que esos mismos fondos que invierten en ti se fijen también en otras oportunidades en tu país o en tu región, ¿no? Entonces, sí creo que es fundamental poder captar ese interés de fondos globales. Gracias, José. Ya Patricia mencionaba incluso en su exposición la importancia de creérsela. Y de hecho, allí para complementar un poco la pregunta, Patricia, sí quisiera indagar un poco sobre si, así como en el mundo de inversiones en general, Brasil se ve como un mercado aparte del resto de Latinoamérica y el inversionista global ve LATAM, Brasil. O sea, hay un efecto arrastre del atractivo que trae, por ejemplo, un Rappi como unicornio hacia la región y no solo como atractivo hacia Colombia, en la lógica de que somos un mercado común. Sí, yo creo que pues lo que hablábamos ahorita, la parte de internacionalización es algo clarísimo, y yo creo que un poco subiéndole más pues de lo que dijo José, el crear el ecosistema, lo que dentro de la startup tiene, lo que afuera de la startup tiene, que todos nos hace soñar porque es como pues como un partido de fútbol, ¿no? Cuando uno se gana una Copa América, uno dice, bueno, pues ahora sí ya me la puedo ganar 2, 3 veces, 4 y 5. Ya me quité el pues como el sesgo. Y yo creo que, digamos, esta parte de Brasil, Rappi también hizo eso algo increíble. O sea, que abrió en Brasil. Y yo me acuerdo que antes todos decían, usted quiere irse, devolverse con $1 millón de Brasil, vaya con 10 y vuelve con 1, ¿no? Y todo el mundo puede decir el chiste que el que iba a Brasil perdía plata. Entonces, todo esto, y yo creo que todas las startups nos están demostrando que, claro, hay que ir preparado y que no hay que ir como un loco y todo, pero que como región podemos hacerlo y podemos, y que claramente que como región es que atraemos capital. O sea, a veces hay gente que me decía como, no, yo con Bogotá solo, pues ya tengo. Y yo, no, pues este no tiene ni intención de salir un poquito más allá. O sea, entonces, esta parte que lo que yo empecé diciendo, no podemos hablar solo de Colombia, acá todos tenemos que hablar desde región, y eso es lo que hace que nos convierta interesantes. Pero aún si no hay unicornios, yo también creo que es muy interesante todas estas otras empresas, y creo que eso
voy a contar un poquito. Yo veo muchas empresas que pueden valer menos de $100 millones, que a los inversionistas les vas a dar más o menos 10 o 20x, y que realmente van a ser más fáciles de salir y van a desarrollar mucho el ecosistema también. Y esas uno no se debe olvidar, ¿no? Entonces, en esto también la parte de hay pequeñas, hay medianas y hay grandes, porque pues hacer unicornios es complejo. O sea, eso, pues por eso se llaman unicornios. Gracias, Patricia. Voy a pasar como referencia a los panelistas a la que constituía la pregunta 3, porque quisiera darle pase también en la conversación a Renzo y a Lucía. Así como hablamos del inversionista global, digamos, tenemos el inversionista corporativo. Pero en el Perú, siendo un mercado incipiente, el Corporate Venture Capital también está en ese estadio. ¿Cómo hacemos para impulsar que más empresas pierdan esa desconfianza que pareciera estar instalada entre ellas y las startups y empiecen a invertir mucho más en las startups y hacerlas crecer desde esas fases iniciales? ¿Y qué rol consideran que debe asumir este sector corporativo de cara a impulsar el desarrollo del ecosistema? Renzo, y continúa Lucía. Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Sí, el tema del corporate venturing es algo muy importante. En Perú creo que es señal inclusive de madurez de un ecosistema cuando ves que empresas privadas están invirtiendo y colaborando con startups. Acá yo creo que es un tema de decisión, ¿no? Si vemos por estadios, ahorita el corporate venturing está en una etapa de, por ahí, descubrimiento. Están haciendo scouting, están haciendo hackathons, están lanzando desafíos porque están viendo cómo va el ecosistema. Creo que es un tema también de decisión pasar de esa etapa de descubrir a invertir. Ahora, esto es una cadena, ¿no? Acá la empresa privada no va a invertir simplemente porque ve una o dos startups en el mercado. Esto es una cadena que arranca con unas condiciones adecuadas que brinda el gobierno, que permite que un ecosistema se desarrolle y exista lo que se busca, que es el deal flow, que es esa cantidad suficiente de startups o emprendimientos en un mercado, en un determinado sector, que permitan que exista un grupo de emprendedores que puedan ser seleccionables a través, como le mencionaba, del scouting, otras actividades que realizan las áreas de corporate venturing o innovación abierta, que es como el génesis de ese tipo de actividades. Ahora, sí están sobresaliendo algunas empresas que han crecido, que han tenido la necesidad de innovar por consecuencia de la pandemia, el tema del comercio electrónico, las fintech, inclusive la logística de última milla, han sido espacios muy importantes para que la empresa privada no se preocupe o digamos, no se enfoque en el desarrollo per se, cuando puedes sumar a tu cadena de valor empresas que ya están desarrollando y que inclusive están captando inversión. Entonces, yo creo que es una suma de cosas, ¿no? Y el rol es súper importante. Repito, el tema del gobierno, el flow y la decisión de invertir es algo súper importante. Y para eso ya hay startups y empresas peruanas que están colaborando, como puedes ver en Intercorp o el BCP, son empresas bastante activas en el corporate venturing, y por ahí Alicorp también el lado un poco más de Áurica, en de valor, que son sectores que están creciendo por el consumo rápido de ese tipo de servicios, ¿no? Y sobre todo por la integración que tienen con la cadena de valor local. Gracias, Renzo. ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Gracias, David. Sí, a ver, en realidad va bastante alineado a lo que comentó Renzo. Cuando vemos a los corporativos suele haber un journey que pasan estos corporativos, y efectivamente la parte de la inversión está al final de este journey, ¿no? Previo a eso hay una serie de vehículos que se van tomando, como las misiones de scouting, como estas hackatones, como armar laboratorios de innovación dentro del corporativo. Y ahí, ¿qué sucede? Que por lo general las empresas que se están animando son empresas que son más regionales y que tienen, pues, filiales en otros países, ¿no? Incluso cuando vemos la lista de startups, la lista de corporativos que están trabajando ya con startups, son la mayoría grupos económicos grandes, como hablando de un Falabella, hablando de un BBVA,
En el caso peruano, efectivamente, tenemos un BCP o un Interbank, Grupo del Comercio, pero son más los que destacan los que vienen de afuera, digamos, ¿no? Bimbo, Citibank. Ahí qué sucede, y creo que hay 3 puntos importantes, ¿no? No necesariamente tenemos que llegar al último paso de este journey que va alineado a la inversión para poder apoyar el ecosistema. Todos estos pasos intermedios que se van tomando sí que aportan al desarrollo de las startups, sobre todo, y creo que eso es algo que también hemos aprendido mucho en Guaira, el poder hacer acuerdos comerciales con las startups para justamente incorporar estas soluciones de las startups a los procesos que tenemos en los corporativos, ¿no? Y esto beneficia mucho ambos lados, beneficia muchísimo a un corporativo, porque justamente está buscando la manera de transformarse, y trabajar con una startup es una excelente manera de hacerlo, no solo a nivel de procesos, sino mucho a nivel de cultura. Y por el lado del startup, muchas veces las startups valoran incluso más que la inversión de los corporativos, que suelen no ser, en el caso de Perú, aún muy, muy, muy grande. Valoran mucho más la capacidad de poder decir: yo trabajo con un banco, o yo trabajo con una super corporación de retail, y tener eso como carta de presentación ante cualquier ronda de inversión que se presente más adelante, ¿no? Eso, y la capacidad de poder saltar a otros países donde también tenga presencia este corporativo. Entonces, ahí lo importante, y lo que en todo caso recomendaría a los corporativos, es que tengan muy claro cuáles son los objetivos internos que tienen para justamente empezar a trabajar con las startups, y buscar apoyo de empresas que puedan ayudarlos a implementar los objetivos de corporate venturing que justamente quieran realizar, ¿no? Para no fallar en el camino, porque es un camino complejo, y que es mejor ir de la mano con alguien que ya lo ha pasado y que conoce un poquito cómo manejarlo, ¿no? Gracias, Lucía. Vuelvo a la que teníamos establecida como segunda pregunta, y pongo el contexto, la pandemia, de la que ya veníamos hablando desde la presentación de Patricia, y que ha traído cambios estructurales en la forma de consumir de las personas. Sin duda, cada uno de nosotros lo ha vivido a su modo. En ese terreno de cambio, ¿qué sectores consideran que hoy son tierra fértil, por decirlo de algún modo, para el desarrollo de nuevas startups, o que los sectores que no estaban siendo bien cubiertos por el sector corporativo, y que ante estas nuevas necesidades sirven de espacio, de terreno para que entren las startups? Voy a darle pase a Carol, luego a Patricia y finalmente a Renzo. Carol, por favor. Bueno, para extender un poco la pregunta, entonces, el primer mercado de Hola Click hoy es Brasil, lo que sigue un poco lo que estuvimos diciendo, pero tenemos operaciones en más de 14 países. Está claro que sin el trabajo remote no hubiera sido posible, porque tenemos un equipo y empleados en todos estos países. Y también el otro día está leyendo un reporte de Lenovo, que fue hecho en más de 14 mercados, sobre más de 8.000 empleados. Y lo que decía es que alrededor del 80% de estos empleados esperaban seguir trabajando remote, y el 60% de estos 80% estaban muy felices hacerlo. Entonces está claro que a nivel tecnológico eso abre muy grandes oportunidades. Entonces, por ejemplo, negocios enlazados con el delivery, el takeaway. Yo sé que aquí José seguramente ha tenido resultados tremendos a nivel de delivery, el takeaway con su emprendimiento. De nuestro lado también, porque estamos trabajando con delivery remote y takeaway por los restaurantes y los pequeños negocios. Pero también hay plataformas de educación online, de entrenamiento físico a casa. Estaba el otro día hablando con un founders que tiene un Airbnb, que está creando un Airbnb por oficinas.
Y también muchos tools que creo que estuvimos discutiendo el otro día de control remoto, control de trabajo remoto. Entonces es muy interesante lo que está pasando ahorita. Y también hay un tema que es un poquito más sutil que me parece importante a mencionar. Hoy en el mercado existe muchísimo dinero. ¿Y por qué? Porque las inversiones, ahí Patricia seguramente puede agregar unos detalles aquí, pero muchas inversiones de los fondos muy grandes del mundo se han un poco paralizado durante el COVID, si no se han ido en empresas reconocidas de delivery o de takeaway. Y los fondos, sí o sí, de alguna forma tienen que invertir. Yo aquí hablo de los fondos grandes de Estados Unidos, de Europa, que tienen una masa de dinero muy grande para invertir, y sí deben buscar buenos proyectos e invertir. Entonces, yo diría que después la calidad del equipo en una startup, el dinero es lo más importante para ejecutar. Y hoy hay mucho dinero, creo que solamente faltan muy buenos proyectos, pero habrá muchas oportunidades, sin dudas. Carol, perdón, Patricia, Carol casi te ha dado el pase gol porque dice que hay mucho dinero, así que te dejo con esa línea. Yo creo que sí, la verdad es que sí, y lo estamos viendo. Hay unas rondas que se están cerrando al mejor estilo americano en 4 semanas o sea, todo lo que está pasando. Me he reunido con startups colombianas. Esta semana me reuní con una que me dice, acabé de arrancar hace 4 semanas y ya tengo 2 term sheets y 2 fondos grandes, 8 fondos grandes mirando el data room. Y yo era como, o sea, ya empecé a sentir ese fear of missing out que todo el mundo hablaba en Estados Unidos que antes no se sentía en Colombia. Y yo creo que, digamos, volvemos a contarlo, o sea, es que Latinoamérica sí está en un muy buen momento. Ahora, como dice Carol, las startups tienen que creérsela, y yo insisto mucho porque esa habilidad blanda de creérsela, de pensar en grande, de ejecutar rápido, todo eso es lo que hace que podamos atraer más capital. Digamos, respecto a los sectores que tú mencionabas en un principio, yo creo que, a ver, cuando uno habla de escalabilidad en Latinoamérica, siempre piensa en que va a ser educación, y creo que el COVID nos dio pues aún más chance, porque eso no va a volver a ser como era antes. O sea, creo que va a ser un híbrido, ni un lado ni el otro, pero tenemos que buscar un híbrido de cómo debería ser para tener mejores personas educadas y de acuerdo a las necesidades de Latinoamérica. La otra, digamos, la parte de los servicios financieros, clarísimo, hay hueco por todos lados y hay oportunidades por todas partes. Entonces yo creo que también eso es algo, y digamos, los servicios financieros es una parte que yo digo que a mí me parece súper interesante. La única dificultad que tenemos es que cada país tiene una regulación demasiado pensando solamente en su necesidad. Entonces esta parte de internacionalización en Latinoamérica es como una fintech colombiana cuando se va a abrir en Perú, es como si arrancar otra vez de ceros, más o menos, porque la tecnología está, pero toda la regulación está demasiado difícil. Salud claramente es algo, y una que a mí, que le tengo mucha fe y que realmente no sé nada, es agro. Porque como les decía, yo creo que la parte de tecnología llega al agro, y el agro es una de las industrias con poca tecnología a todo nivel, ¿no? Entonces creo que a todo nivel me refiero que probablemente solamente las grandes empresas podían tener acceso a todo esto antes, y hoy en día pues esta democratización puede hacer que surjan nuevos sectores. Y pues obvio, como lo decía Carol, también la parte, digamos, de remote, de trabajo remoto es realmente algo que yo creo que nos cambia y nos pone a competir, y creo que puede darle la diferencia a la región. Renzo, ¿cómo lo ves tú? Sí, es un punto bastante importante. De hecho, si hablamos como termómetro o una guía que nos ayude a ver cómo es que va la inversión, por ejemplo, en el 2020 se ha invertido 2 veces más que en el año 2019.
Sin embargo, esta inversión ha bajado, digamos, el número de transacciones en un menos 67%. Pasamos más o menos de 63 transacciones a 21 transacciones. ¿Qué está pasando? Que la inversión se está enfocando en algunos sectores que tienen mayor crecimiento, que algunos son bastante obvios, como es el comercio electrónico. Sin embargo, haciendo un análisis de cómo va esta distribución de inversión por sectores, y el que más ha crecido en inversión son las EdTech, con más o menos un 40% de estos 46 millones que se invirtieron en el 2020, y luego viene el comercio electrónico. Son dos sectores bastante obvios, y creo que lo hemos visto en nuestro día a día. Comercio electrónico, los marketplaces, o los comercios en sí, per se, la digitalización de nuevas empresas, y el tema de la SecTech, que ha habido una explosión bastante importante el año pasado de nuevos players en el mercado o de crecimientos de algunas que ya están localmente posicionados, como por ejemplo es el caso de Creana, que está creciendo de manera regional. Luego, un poco más abajo, vienen las fintech, creciendo bastante las aplicaciones o plataformas de recursos humanos. Creo que son sectores bastante calientes y que, según tendencias para este año y los próximos, van a seguir creciendo. Ahora, algo importante es tomar nota de los negocios adyacentes, que son esos que crecen cuando uno más grande crece también. Por ejemplo, hablando de comercio electrónico, si uno piensa en el sector de comercio electrónico, para que el comercio electrónico tenga el impacto que viene teniendo, ha tenido que crecer también la logística de última milla. O sea, crece el comercio electrónico, crece la oportunidad de delivery. Crece el comercio electrónico, crece la oportunidad de startups que de repente vendían soluciones de medios de pago o formas de pago, como es, por ejemplo, el pago a través de links por WhatsApp, que es algo que ha crecido muchísimo. Entonces, hay que poner mucha atención a cómo crecen estos grandes segmentos para ver todos los que por detrás brindan otros servicios. Igual, el tema de la SecTech. Ha crecido el sector del streaming con esto. Entonces, es bastante importante ver. Yo creo que de aquí a futuro, lo que es este año y el 2022, hay un poco de incertidumbre, porque depende mucho de cómo se comporta la pandemia y cuáles son los frenos que pueden poner los gobiernos, en muchos casos con los cuidados que son evidentemente parte de un estado de emergencia, pero considero que se va a mantener el tema del comercio electrónico y todo lo que eso abre, la creación del marketplace, el social commerce, la omnicanalidad, son espacios que van a seguir creciendo bastante. Y resaltaría un sector que creo que no está del todo explotado, que es ese del trabajo remoto, o las plataformas de recursos humanos, o Human Resources Tech. Es un sector bastante amplio que en el mundo está creciendo, que en algunos países o regiones ya es una realidad, pero aún en economías como la nuestra, se puede decir que es el futuro. Entonces hay mucha oportunidad de este tipo de startups, ¿no? Que nos faciliten el trabajo remoto, que ayuden al control del personal, que ayuden a la contratación, porque el trabajo remoto y todo lo que eso conlleva es una realidad que viene para quedarse, ¿no? Gracias, Renzo. Dados los tiempos, voy acelerando, menos cháchara desde mi parte, pero por supuesto ustedes delen. ¿Cómo el Estado puede ser una fuente de apoyo para el desarrollo del mundo startupero? Paso José, Lucía y Renzo. José, por favor. Claro, David. A ver, yo quisiera esta parte dividirla en dos, ¿no? O sea, uno, el apoyo del Estado a las startups. Como tuvimos acá Startup Perú, no sé si, creo que estuvo activo hasta el año pasado, o 2019, no sé si sigue activo en este momento, pero hubo 7 generaciones de Startup Perú que se vieron beneficiadas por para mí, en mi opinión, un muy buen plan de gobierno en impulsar a los emprendimientos locales. Yo fui uno de esos beneficiarios. De hecho, tuve una startup que la tuvimos del 2012 al 2019, y los últimos 2 años hicimos un spin-off que fue adquirido por Rappi. De hecho, fue la forma como entramos a Rappi, fue mediante una adquisición local de Dilo, que era mi startup. Esta startup fue beneficiada por Startup Perú en la 3ª y 4ª generación. Ganamos el premio pequeño, que era un fondo de 50.000 soles, y luego hubo un fondo de 150.000, que era el segundo. Y puedo decir que sin esos 2 fondos no estaría aquí sentado el día de hoy, muy probablemente, ¿no? Creo que fue el gobierno que nos dio ese primer impulso en un momento en el que no había
tanto apoyo privado a las startups. Estamos hablando de hace 7 años o más o menos, y la verdad que sí creo que el Estado tiene que tener un apoyo mucho más directo en el sector emprendedor, con programas similares a Startup Perú de distintas escalas, llegando a distintos tipos de emprendimiento o distintos momentos de los emprendimientos. Y por otro lado, creo que tiene que haber un apoyo del Estado en la parte de educación, ¿no? O sea, falta mucho de desarrollo tecnológico en las siguientes generaciones y introducir en la mente de las próximas generaciones y de los alumnos de colegios y universidades, familiarizarlos mucho más con la tecnología, con el coding, que aprendan a codificar, que sea parte de la currícula de los colegios o casi obligatoria la codificación, porque creo que sin eso va a ser muy difícil que formemos una base que pueda llegar a tener estos emprendimientos de alto impacto, ¿no? Mencionaban el caso de Cali, por ejemplo, que tiene muchos emprendimientos que han salido o muchas startups que han salido de ideas o de emprendimientos de emprendedores caleños, y eso habla muy bien de la preparación que tienen ellos desde las bases, ¿no? Igual con Medellín tiene un centro de innovación importantísimo hace muchos años, y están no solo fomentando a los emprendimientos, sino a la parte académica, que me parece fundamental. Entonces creo que hay dos partes fundamentales en el apoyo del Estado, y es uno a los emprendimientos que ya están listos o que están en capacidad de tener una escala mayor, y otra es ir a las bases, a la educación, para formar esa siguiente generación de emprendimientos que tengan alto impacto. Gracias, José. Simplemente doy el pase. Adelante, Lucía. Ahí súper alineada con lo que mencionó José, sobre todo con el segundo punto, ¿no? Esas bases aquí en Perú están todavía muy early. Cuando hablo con emprendedores, uno de los principales problemas es no consigo personas para incorporar al equipo que nos ayuden a la parte de desarrollo, ¿no? A la parte de codificación. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos emprendimientos relativamente nuevos que no tienen mucho capital y que realmente al momento de querer contratar estos recursos no pueden hacerlo porque no los consiguen, y si los consiguen es súper codiciado y o se lo jala un corporativo o se lo jala una startup que ya está mucho más crecida. Entonces esa parte es muy complicada, ¿no? Realmente ahí el rol del Estado en cuanto a fomentar este tipo de educación desde la educación pública y realizar pues políticas que justamente motiven, generen becas y espacios donde los jóvenes puedan aplicar a estudiar, sea de manera privada, o sea como carreras en paralelo a carreras formales que se puedan estar manejando y que permitan tener este conocimiento, es algo importante, ¿no? Creo que hoy principalmente se ha dejado este rol de buscarte la educación tecnológica a través de medios privados y casi que búscatela tú mismo, porque no necesariamente se incluyen las currículas regulares, y eso es complicado para generar esa base de conocimiento necesaria para el desarrollo de las startups, ¿no? Paso rápidamente a Renzo. Adelante. Sí, bueno, muy de acuerdo con mis colegas. De hecho, uno repite el Estado, porque si tú miras el ecosistema de Tel Aviv, miras inclusive Silicon Valley, Israel, Estados Unidos, son ecosistemas que han crecido por mucho impulso del gobierno. Ahora, en este caso también resalto la participación de la política pública, que es Startup Perú. De hecho, sí se está activando este año. No solamente Dilo, Creana, Chasti y Joinas fueron una de las startups beneficiarias de primera generación, y yo tuve la oportunidad de liderar Startup Perú justo en las generaciones donde ellos salieron beneficiarios, y ahora ves cómo están creciendo. Entonces, ese capital, esa casuística que te genera emprendedores financiados por gobierno, enriquece el ecosistema, porque sirve de ejemplo de éxito y de fracaso para quien venga detrás. Ese es un punto.
El tema educativo creo que no se discute, el pensamiento crítico es algo que se tiene que impulsar desde la primaria, no solamente en la universidad. Muchas de las universidades es un poco tarde, el pensamiento tiene que venir mucho atrás. Sin embargo, lo importante es el desarrollo de ecosistemas regionales. Como ustedes pueden ver, el ecosistema Perú, para comenzar, el ecosistema es de ciudad, no es de país. Y en este caso, cuando uno habla de Perú, habla de Lima. Sin embargo, deja un poco de lado que en Arequipa, todo el bloque del norte, con Piura, Trujillo, son sectores bastante ricos en sectores para emprender y en capital humano. Arequipa tiene un centro gigante en creación de profesionales en desarrollo, ¿no? En ciencias de la computación. Entonces, nos falta esa integración como país. Yo rescato también eso como gobierno, creo que es indispensable y no menos importante no resaltarlo, ¿no? Gracias, Renzo. Y vuelvo contigo, Patricia, para preguntarte un poco sobre qué medidas desde el mundo de las inversiones que se están ya dando en otros países, si quieres, cercanos de la región, como el desarrollo de fondos exclusivos para los emprendimientos, pueden ser replicables en el Perú y ayudarnos a fortalecer el sistema. Mira, yo creo que primero le diría siempre educación, 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 educación. Y yo creo que, digamos, la parte de educación, como estaban hablando desde el lado del emprendedor, también necesitamos mucha educación desde el lado de los inversionistas. Y, y también, digamos, en todos los sectores, público y privado, porque para que estas políticas sean de largo plazo. Porque esa es, digamos, una de las cosas que yo en Colombia, y les pongo un ejemplo. En Colombia se hizo en el 2016 y invirtieron en 2 fondos y después decían como, no, hay que esperar a ver cómo nos va para seguir adelante, ¿no? Y el cómo nos va, pues se imaginarán, de aquí a que salgamos de volver el capital y de todo, pues son 8 años. Entonces, esto no hay cómo nos va porque pues vas a dejar secar el ecosistema durante 8 años. Entonces, a ver, ¿qué políticas pienso yo? Claramente fondos de fondos. Y creo que el Estado, digamos, y lo primero que yo diría es que fueran inversionistas ancla de estos fondos, o sea, con unos tickets importantes, porque lo que ha pasado también es que ponen unos tickets y ve y te consigues el resto, y muchos fondos se quedan ahí en la mitad, ¿no? Y creo que, digamos, si uno quiere desarrollar esto, y yo diría que más ahí es un poco lo que dije de INADEM, no una posición como el PI, sino como realmente como un fondo de fondos o una que sea un ticket, digamos, como lo hizo Argentina, que me llamó mucho la atención, 3 fondos y cada uno con 15 millones de dólares. Me parece pues que eso les ayuda a pensar en grande y no el fondo pequeño. 2, como lo dijo INADEM, que yo les decía, un poco, digamos, listo, está bien, pongo, no sé, 4 millones de dólares para que yo sea un ancla importante, pero venga que le voy a dar beneficios a los otros inversionistas, porque es como la parte que yo decía, ¿no? Como, oiga, listo, les devuelvo el capital y el hurdle rate, pero la ganancia, ese upside que quede para los inversionistas, que es como una buena zanahoria. Creo también, digamos, otras políticas como para inversionistas y no solamente para fondos, sino redes de ángeles, porque tenemos que pensar en toda la cadena, ¿no? Como yo les decía, ahora están llegando fondos grandes, hay fondos locales que apoyamos, digamos, esa primera parte, pero ¿qué pasa también con los inversionistas ángeles? Porque ¿quiénes son los que primero le van a dar la mano a los emprendedores? Y entonces, ¿cómo podemos hacer que desde ahí tengamos un desarrollo? Entonces, una parte que yo pienso es, oiga, listo, beneficios tributarios o, como les decía, identificar cuál es el rol o cuál es el problema que estamos viendo de los inversionistas, por qué no invierten. ¿Sí me entiendes? Entonces, si es el riesgo, pues buscamos un blended finance, que en Latinoamérica no está desarrollado y que yo creo que es lo que le da el desarrollo a África, que es muy poco desarrollo, yo sé, pero todo el mundo le da la plata a África y en Latinoamérica también estamos pues como quedamos. Entonces, la parte, digamos, de blended finance de uno, como yo les decía, oiga, una garantía, no sé, en Colombia el Fondo Nacional Fondo Nacional de Garantías, que el Estado dijera, bueno, señores inversionistas, ¿ustedes les da miedo perder la plata? Listo, nosotros le respondemos por el 50%. En un fondo que el fondo pierda el 50%, pues es bastante poco probable. ¿Me entiendes? Entonces es empezar como a pensar diferente en qué políticas pueden adoptar y estas políticas que sean de largo plazo con
con un fin desarrollado que digamos, oiga, lo que queremos es que en 10 años estar en el top 3 de Latinoamérica. Entonces yo sí creo que esa parte de educación, de acercar a los inversionistas, de entender por qué no invierten y unir esta política pública y privada, los matching grants a mí también me parece que funcionan y son interesantes. Digamos, acá Impulsa los tenía y de alguna manera muchas de las startups que se desarrollaron acá en Colombia fueron beneficiadas de eso, como decía José, en la parte de Startup Perú. Entonces yo creo que es una mezcla de políticas, no hay una receta única, sino que sí debería, como esto es para etapas súper tempranas, estas son para, digamos, ya los ganadores, y estos son para los hiperganadores, pero no hay una sola receta. Gracias, Patricia, de muchísimo valor, de verdad, tanto tu presentación como tus participaciones. Y lo digo porque cerramos ya contigo esta parte, pero me queda una última pregunta que quisiera enfocarla con Lucía y con José. Es la pregunta de bola de cristal, un poco compleja, pero hay que hacerla. Tenemos un proceso de vacunación en marcha que felizmente se está acelerando en el Perú y podemos ya ver en otros países donde se empieza a normalizar la vida, que los consumidores y los ciudadanos en general vuelven a sus hábitos comunes, pero también conservan algunos de los hábitos desarrollados durante la pandemia. Entonces, aquí, ¿qué nuevas necesidades creen ustedes que podrían surgir en este nuevo escenario, lo llamado nuevo normal, y cómo debería prepararse el emprendedor también para detectar esas oportunidades? José, y cerramos con Lucía. Gracias, David. Sí, yo creo que los cambios que ha tenido la vida o nuestra vida en estos últimos meses, muchos de ellos han llegado para quedarse. La pandemia nos obligó a muchos a, por primera vez, tener que digitalizarnos para algunas cosas que antes no era necesario hacerlo. Mucha gente prefería ir al supermercado presencialmente y se vio obligado a hacerlo mediante aplicaciones. Lo mismo con e-commerce, ¿no? O sea, hasta hace muy poco era muy complicado ir a un centro comercial o irte de tiendas y todos los días ha sido santo de algún familiar, algún aniversario, alguna celebración, y no teníamos cómo adquirir esos productos rápidamente, y creo que la pandemia hizo que todas las plataformas se vean, o las personas se vean obligadas a utilizar este tipo de plataformas, y ha acelerado muchísimo el consumo del e-commerce en general, ¿no? Yo creo que eso se va a quedar así. La gente valora mucho el tiempo, su tiempo, y entiende que las plataformas las ayudan a hacer más eficiente su vida y su tiempo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar creo que llega para quedarse. El consumo digital, o sea, este incremento en la digitalización o en el e-commerce, no creo que tenga un decrecimiento cuando se abre el mercado. Lo que se va a mantener, porque ya se adquirió a esa base y esa base de usuarios ya entendió la necesidad y la facilidad con la que puede consumir en estas plataformas. Eso creo que lo principal. Y en segundo lugar, en nuestro caso, por ejemplo, durante el COVID, en mercados como Alemania, hemos visto que han surgido nuevas necesidades como estas plataformas plataformas que hacen delivery de dark stores, de bodegas ocultas, a la casa del usuario en menos de 15 minutos, ¿no? O en 10 minutos, que era algo hasta hace poco impensado. Incluso para nosotros que hacemos un delivery bastante rápido, era algo impensado y ha sido un boom durante la pandemia, ¿no? Tienes empresas como Gorillas o Getir que han tenido una escalabilidad impresionante en menos de un año, valorizaciones altísimas, ¿no? Billion dollar companies que no tienen ni siquiera un año de vida, y traen un modelo que es de hiperconveniencia, ¿no? Uno ya puede pedir de estas plataformas una lista de 1.500 productos básicos para tu casa y te llegan literalmente en menos de 10 minutos. Entonces cambia mucho la forma de consumo. Uno puede estar preparando una pasta y literalmente pones el agua a calentar y mientras el agua se calienta ya te llegó el pedido de tu pasta fresca y simplemente la preparas ahí. Entonces, para muchas personas que antes
teníamos que salir a comprar o hacer un pedido de delivery de comida, hoy se abre este nuevo mercado de ultra fast convenience o ultra fast delivery, donde uno puede hacer cualquier compra del hogar en menos de 10 minutos. Nosotros estamos entrando a ese sector también. De hecho, lanzamos en Perú hace una semana la vertical de Turbo, se llama Turbo Fresh, que son estas dark stores que están ubicadas en puntos estratégicos en la ciudad y que te garantizan la entrega de 1.500 productos en menos de 10 minutos, ¿no? Eso ya lo hemos montado en 6 distritos de Lima en una semana y esperamos llegar a todo Lima en los próximos 2 meses aproximadamente. Y creo que esa es una de las tendencias que ha llegado para quedarse, ¿no? Que podamos hoy literalmente, no sé, te está duchando y se te acabó el shampoo y poder pedir y antes de ducharte terminar. Bueno, ahí es complicado porque tienes que salir de la ducha, pero cosas así del día a día, ¿no? En que hoy realmente es un pain, incluso cambia la forma de consumir porque, no sé, uno cuando compra en el supermercado haces una compra grande y te estoqueas para los siguientes X días y muchas veces terminas botando algunos productos porque no los llegaste a consumir. Se te malogró la lechuga, se te malogró, versus ahora que puedes hacer literalmente todas las compras que quieras y te va a llegar el producto fresco para el día. Pido 2 paltas, me las como hoy y perfecto, no se me malogró ninguna. Pido el queso, lo consumo ¿no? Entonces cambia un poco esa dinámica que creo que como mencionaba, llega para quedarse. Lucía, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, en general yo creo que acá hay había 2 mundos que se concebían de manera separada, ¿no? El mundo más presencial y el mundo más digital, y creo que eso pues ya definitivamente se rompió. Y la manera de concebir ese mundo ya debería ser único, ¿no? En línea a eso, pues yo creo que hay mucha oportunidad para tecnologías que nos permitan juntar el conocimiento de los consumidores en ambos mundos, ¿no? O sea, a mí realmente me interesa, sí, saber el comportamiento de aquel que me compró el supermercado por la web, pero también me interesa saber en el momento en el que va a mi tienda, qué hace cuando va a mi tienda. Y todavía esa parte de presencialidad, de conocimiento del usuario, en el punto de venta creo que se ha dejado un poco de lado y que sobre todo no estamos cruzándolo con la información y con las toneladas de información que se han empezado a generar justamente a partir de la pandemia, cuando nos vimos todos obligados a pasar a un modelo 100% virtual. Entonces, a medida de que se van abriendo las restricciones y a medida de que vamos volviendo a una vida un poquito más normal o a lo que estábamos acostumbrados antes, tenemos que ver la manera de hacer convivir este tipo de información y poder sobre todo aprovecharla. Entonces, sí que creo que hay mucha oportunidad en ese rubro y alineado a eso, el tema del servicio al cliente creo que se convierte en algo súper importante, ¿no? Nuestros usuarios pues cada vez son usuarios más empoderados, y que no solamente tienen la posibilidad de buscar sustitutos en tiempo récord, sino que realmente tienen el poder de las redes sociales y de poder escalar una queja nivel Dios y destruir la marca en pocos minutos. Entonces, el tema de poder entender al cliente, de darle un buen servicio, de tratarlo como un cliente omnicanal, no importa si entró por el canal web, si fue de manera presencial, si me llamó por teléfono, etcétera, es algo súper importante que no debe dejarse de lado, sobre todo ahora que hay un boom de emprendimientos y empresas nuevas que tienen cada vez más la posibilidad de competir unos entre otros, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Contigo cerramos el panel. Me gustaría despedirme de cada uno de ustedes uno a uno, pero no nos dan los tiempos. Justo nos acabamos de pasar, así que les pido que prendan sus micros porque la respuesta va a ser al unísono. Les doy muchas gracias a cada uno de los participantes, a Patricia, a Renzo, a Lucía, a José y a Carol. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. 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 Buen día. Gracias. Gracias. Y
Este ha sido el webinar Startups en el Perú, un ecosistema en busca de un unicornio. Ya hablábamos de empoderamiento del consumidor, tenemos una encuesta que está en el chat y que siempre les pido que por favor la llenen, nos den algo de feedback que nos es súper valioso para poder seguir desarrollando estos webinars con la mejor calidad posible. Este webinar y el Club de la Transformación y la Innovación es una iniciativa conjunta de Semana Económica que ya lleva 3 años y más de 14 eventos aproximadamente, con el respaldo, gracias al respaldo del BBVA, de la Escuela de Posgrado de la UPC y de KPMG. Esta vez además nos ha acompañado como auspiciador invitado la Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor, PECAP. Muchísimas gracias y hasta la próxima.